una vez yo he pegado el número impar de pitillos en la base, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente. Digamos que en mi caso yo puse 25, entonces por ende se va a ver más tupido el canasto. Pero ¿qué más vamos a hacer? Vamos a tomar dos de los pitillos que hemos hecho, ¿sí? Y se nos da la opción de que podemos pegar o incrustar uno adentro de otro, ¿sí? Entonces la idea es que vamos a pegar uno dentro del otro para comenzar, después de que tenga yo toda la base armada, comenzar a tejer. Entonces, si se dan cuenta, ellos me permiten hacer esto, introducir uno dentro del otro, pero antes de eso, de hacer eso, lo que hacemos es que le ponemos pegamento. Entonces, ponemos pegamento, ¿sí? Ponemos pegamento en la punta e introducimos dentro del otro, de esta manera, ¿sí? Una vez hacemos esto, pegamos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Este que estoy pegando yo acá va a ser mucho más largo que el resto, y a partir de este pitillo es por donde yo voy a comenzar a tejer, ¿sí? Entonces, la idea es pegarlo. Yo estaba pegando, o yo pegué todos los pitillos con una pistola de silicona. Digamos que la idea es tratar de hacerlo con pegantes que no se demoren tanto en secar, ¿sí? Digamos que este se enfría rápido y ahí nos queda. Y lo otro, recuerden muy bien en que cada uno de estos pitillos que esté como mínimo 1 centímetro hacia la parte interna de la base. ¿Listo? Una vez yo tengo todos mis pitillos pegados, ¿sí? Si pueden observar, este es el que sobresale, que es por donde yo voy a comenzar a tejer. ¿Qué hacemos? Ponemos pegamento alrededor, ¿sí? Y vamos a poner la otra tapa o la otra base, ¿sí? Vamos a pegar. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Quiero que tengan muy presente lo siguiente. Esta tapa que yo estoy pegando va a ser la parte de abajo del canasto. O sea, esta parte de acá. ¿Listo? Cuando yo estoy haciendo este proceso de pegar base con base, ¿sí? El mismo objeto que yo utilicé para hacer el círculo, lo voy a utilizar para ponerlo, para ubicarlo allí y poner algo de peso. Entonces, esto con el fin de que quede más apretado, que hagan muy bien contacto las dos tapas, ¿sí? Y lo que yo voy a usar en este caso va a ser, puede ser un libro o algún elemento muy pesado que ustedes tengan. En mi caso voy a poner un libro, ¿sí? Y dejamos que esto quede secándose durante unos 15 a 20 minutos máximo. Y mientras esto se va secando, la labor de nosotros va a ser seguir haciendo pitillos de papel, porque vamos a necesitar muchos pitillos de papel. Bueno, ya ha pasado ese tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Retiramos el peso que hayamos puesto sobre la base, ¿sí? Esto que está acá nos va a funcionar muy bien como horma. Entonces, retiramos un segundo. Recuerden que esta parte de acá va a ser la parte de abajo del canasto. Entonces, le doy la vuelta, damos la vuelta y comenzamos a tejer. Pero quiero que recuerden algo. Nosotros teníamos o habíamos dejado un bastón más largo que el otro, que los demás, ¿cierto? Entonces, con este es con el que voy a empezar a tejer. Pongo
mi molde. Esto nos va a funcionar como molde. Y ubico mi canasto de esta forma, ¿sí? Bueno, lo que va a ser el canasto. Quiero que observen muy bien cómo va a ser el tejido. El tejido del canasto va a ser, tomo mi bastón más largo, lo paso por encima de uno de estos pitillos. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica? Va a ser así. Va por encima, sí, va por encima, por debajo, por encima, por debajo. Ahí voy dando la vuelta, por encima, por debajo, por encima. Las tres primeras líneas alrededor son las que son un poquito complejas de ir haciendo, ¿sí? Pero ya cuando logro la tercera, cuarta franja tejida, ya se va haciendo mucho más fácil ir apretando, ir dándole forma al canasto. Entonces vamos poniendo. Si observan, entonces va pitillo arriba, pitillo abajo, pitillo arriba, pitillo abajo, pitillo arriba, pitillo abajo, así sucesivamente. Así sucesivamente, ¿sí? De esta forma es mucho, pero mucho, mucho, mucho más fácil de tejer, ¿cierto? Entonces, por encima, por abajo. Realmente es un tejido supremamente sencillo. Digamos, para nosotros que hasta ahora estamos empezando con todo esto del tejido, ¿cierto? Es mucho más fácil iniciar así con una base de estas. Pues realmente si nosotros quisiésemos tejer desde la base se puede, ¿sí? Pero es un poquito complejo. Eso se va dando en la medida en que uno va haciendo el ejercicio del tejido, va entendiendo la dinámica, va entendiendo el material. Hay algo súper importante, considero yo, en todo proceso, y es comprender muy bien el material. ¿Listo? Entonces, por arriba, por abajo, pitillo arriba, pitillo abajo, pitillo arriba, pitillo abajo, pitillo arriba, ¿sí? Cuando yo llego a este punto, ¿cierto? Se observan que voy a hacer. Simplemente tomo otro bastoncito, otro pitillo, otro rollito de papel, ¿sí? De los que ya he hecho. Busco que encaje en esta punta, que encaje punta con punta, ¿sí? Y lo que hacemos es que encaje punta con punta, pero antes de hacer esto, de meter uno dentro del otro, lo que hacemos es ponerle pegamento. Entonces, ponemos pegante, voy a hacer que lo estaba haciendo fuera de la cámara, pegante, un poquitico de pegante, ¿sí? Y ponemos, ¿sí? Que esto entre generosamente hasta cierto punto. Listo. Entonces la idea es que una vez yo voy pegando esto, ¿sí? Sigo mi tejido. Entonces quede por encima, este por debajo, ¿cierto? Este por encima, este por debajo, ¿sí? Si yo utilizo este elemento, el elemento con el que yo tracé el primer círculo, como molde, como base, va a ser mucho más fácil ir tejiendo. Entonces, bajo, subo, ¿sí? Ahí le voy dando forma. Si observan, va intercalado. Y así voy a ir haciendo alrededor de todos los pitillos, de todos los bastoncitos, rollitos de papel, como ustedes le quieran llamar. Cuando yo ya tengo dos franjas más de estas, o sea, 4 franjas, va a ser mucho más fácil poder después hacer los siguientes, de ir apretando. Entonces, la meta es llegar a 4 franjas de estas, ¿sí? Y les voy a explicar cómo
vamos apretando y le vamos dando forma al canasto. Entonces, si pueden observar en este punto, ya llevo 1, 2, 3 y 4 franjas. Ya en este punto, toda esta parte va tomando consistencia. ¿A qué me refiero con consistencia? Que se va volviendo un poco más rígido, que me va a dejar manipularlo aún más sin que el canasto se me vaya a deshacer. Listo, entonces ya llegados a este punto, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es darle la vuelta a esto y va a ser ahora mucho más fácil comenzar a tejer así, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, todo, cuando yo trabajo en número impar, va quedando entrecruzado, ¿cierto? Si pueden observar acá en esta pequeña franja. Lo otro, la importancia de que estos bastones, de que estos pitillos queden como mínimo 1 centímetro pegados en la base hacia adentro. ¿Es por qué? Porque yo ya después voy a comenzar a alar esto un poquito. Voy alando, ¿sí? Voy alando para apretar el tejido. Entonces, recapitulemos qué pasa cuando se nos termina el pitillo con el que estoy trabajando. Simplemente tomo otro, ¿cierto? Voy mirando cuál es el más óptimo para que pueda yo introducirlo, que se deje introducir fácilmente, ¿cierto? Entonces, le pongo pegamento, ¿sí? Pongo pegamento, introduzco esto más o menos entre 1 a 2 centímetros, ¿sí? Y sigo tejiendo. Entonces, por encima, por debajo, por encima, por debajo, y voy apretando por encima, por encima. Estos dos me van quedando muy juntos, ¿sí? Entonces voy jalando, ¿sí? Con cuidadito sin irlos a reventar. Por encima, por debajo. Este va por encima, este va por debajo, ¿sí? Voy jalando esto un poquito, sin hacerle mucha fuerza, solamente la suficiente para ir apretando el tejido, ¿cierto? Si pueden observar que ahí nos va quedando intercalados, ¿sí? Y ahí voy tejiendo. Entonces, la idea es llegar a esta altura de acá, o sea, más o menos a la mitad de lo que es un bastón o un pitillo de estos de papel, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo llego muy arriba, muy arriba de esto, ya después va a ser difícil poder rematar el borde, poder tejer el borde. Entonces lo ideal es que nos quede buen material, buen papel hacia la parte de arriba. Y si pueden observar, esto es una gran ayuda para ir tejiendo y es mucho más fácil. Entonces voy a seguir tejiendo y ya les voy a explicar qué vamos a hacer en la medida en que cuando ya lleguemos a la parte de arriba, cómo se remata, ¿sí? Realmente es tener buena disposición, tener buen tiempo, mucha paciencia para ir tejiendo. Entonces, súper importante es que yo esto de una vez lo vaya jalando hacia arriba muy suavemente para ir apretando mi tejido, y este que está acá ir jalando hacia el lado. Y lo óptimo es llegar más o menos a la mitad de uno de mis bastones. ¿Listo?